Buenas tardes, soy la doctora Alexandra Heath del programa Resiste Bolivia y me es grato presentar hoy día como panelistas a la doctora Silvana González, quien es presidenta de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna, y al doctor Sandro Chavarría, quien representa como vicepresidente a la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Invito al doctor Sandro Chavarría para que presente a nuestro conferencista del día de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un honor, un placer poder presentar a uno de nuestros profesores, un gran maestro, un amigo, alguien que está haciendo que la terapia intensiva en Bolivia siempre sea diferente. El doctor Carlos Ibáñez Guzmán es médico internista, es médico intensivista, paz presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, es Paz, docente, y tiene una experiencia y mérito increíble en lo que es el manejo del paciente crítico. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Muchas gracias, doctor Chavarría, por la presentación y un saludo muy especial a la doctora Silvana González que nos acompaña desde la ciudad de Tarija, ¿no? Un saludo grato también a la doctora Alexandra Heath, que es la directora de este proyecto, al doctor Franz Freudenthal, a todo el equipo de Resiste Bolivia y por supuesto un saludo a todos los colegas y el personal de salud que hoy nos acompaña en esta revisión. Justo hace un mes hicimos una reunión muy parecida con un grupo español y otros colegas nacionales en el que presentamos un poco la experiencia boliviana en el tema del manejo del COVID-19. A 30 días de ello, pues hay elementos que han cambiado en base a la medicina basada en evidencias y que el día de hoy vamos a tratar de exponerlas con la mayor claridad. Siempre consideramos pues que el tema de la medicina intensiva es un patrimonio de quien practica la terapia intensiva o la medicina clínica en el caso del internista, pero considerando de que en la plataforma tenemos a profesionales de la salud que no son médicos y de repente algunas personas del personal de salud que se han sintonizado con nosotros, pues vamos a tratar de tener un lenguaje lo más claro para que ustedes puedan precisar los conceptos que pretendemos brindarles. Además, esta no es una charla magistral, esta es una compilación de información y una experiencia que queremos brindarle a todos ustedes porque en realidad deberíamos llevar muchos días en explicar punto por punto la diferente temática que tenemos preparado para el día de hoy. Es importante empezar haciendo siempre reminiscencia a la historia de la medicina y pues este señor de los años 1800, 1900, Sir William Osler, que es uno de los maestros de la medicina moderna, pues ya había establecido el mensaje que ustedes tienen, ¿no? Que salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección, más que por la propia infección. Y entonces, a 116 años podemos decir que lo que pasa con el COVID-19 es algo similar. El virus entra, pero en última instancia el virus no va a matar a la persona. Lo que mata a la persona es esa cascada inflamatoria y esa cascada de la coagulación que se desprende prácticamente de manera incontrolable para producir daño estructural en varias zonas del organismo
llevándole a la falla multiorgánica y a la insuficiencia respiratoria, como es el primer elemento que todos nosotros conocemos. Entonces, ese es un elemento fundamental que tenemos que entender y por eso esa tormenta de fenómenos inflamatorios son los que debemos contener en la medida en que podamos tratar y manejar a los pacientes. No me voy a cansar de generar siempre esta diapositiva porque es muy curioso que cada 100 años la humanidad tenga que enfrentar elementos parecidos, dramas parecidos, luto parecido, y parecería que esto no es una casualidad. Parecería que esto responde a un orden especial en el planeta que establece que cada periodo de tiempo debe haber una selección obligada de seres de la Tierra que de pronto tienen que irse porque existen designios que así lo han determinado. Y más allá de ello, curiosamente, en las últimas décadas, cada 10 años también hemos empezado a tener que enfrentar amenazas similares que desde el año 2002 con el SARS-2, el 2002 el MERS, el 2019 el COVID-19, y aquí falta el 2009 el H1N1. No está en esta imagen porque el virus del H1N1 pues no está dentro de esta misma familia, tiene algún componente relativamente diferente y por ese motivo, pero fíjense que el 2009 también hemos tenido el H1N1 y los países hemos tenido que enfrentar igual un contexto similar, no tan catastrófico como este, pero también lo hemos vivido. Esta imagen es para que ustedes vean que existe una gran familia de coronavirus y todas las familias de coronavirus están vinculadas a animales y a seres humanos, algunas propiamente que están vinculadas a enfermedades del hombre, entre ellas el SARS-CoV-2. Esta es la familia de cervicovirus. Esta es otra familia que está vinculada solamente a los murciélagos y esta a los murciélagos y a los seres humanos. Hay otros coronavirus de esta familia, merbecovirus, que prácticamente están vinculados con los camélidos, camellos y dromedarios. Hay otro grupo de enfermedades virales que están emparentados con el ganado porcino, bovino, los caballos y los seres humanos. Y de esa forma, pues la naturaleza es tan compleja que de pronto pueden existir mutaciones, cambios, pero también puede haber la mano intencionada de aquella gente maligna que pretende hacer un daño estructural y existencial al planeta. Entonces, nunca se puede desvirtuar lo que se ha empezado a sospechar. Y en todo caso, es siempre importante analizar en el contexto general de estas enfermedades de que independientemente de dónde venga el virus, cuando el virus ingresa al ser humano, cuando no se respetan las medidas de bioseguridad, la transmisión puede llegar a la madre y a la madre gestante, por diferentes zonas de exposición, en este caso la vía respiratoria. Pueden haber trasplantes de órganos para otros virus, transfusiones de sangre para otros virus, y de esta forma se puede llevar la cadena de transmisión hasta el recién nacido, ¿no? Entonces, en condiciones perinatales, esta situación también puede generar. En el tema del COVID, no existen evidencias contundentes sobre esto todavía. Aparentemente, la transmisión transplacentaria estaría todavía por verificarse. No han habido reportes, pero de todos modos la posibilidad de que pueda existir ello siempre existe. Además que durante el periodo de parto, no se olviden que en una paciente embarazada que tenga COVID-19, la materia fecal es la que alberga una gran cantidad de virus y en el trabajo de parto, si acaso el parto es eutóxico y natural, el virus podría pasar
hacia el recién nacido. Entonces, esos son elementos también interesantes que nosotros debemos comprender a la hora de tener que enfrentar una situación de obstetricia, ¿no? Haciendo un poco de consideración a los antecedentes epidemiológicos, decir que Bolivia empezó el 10 de marzo con el primer caso de coronavirus y en Latinoamérica, pues un poco antes y un poco después, los otros países también habían empezado con este contexto y que en diferentes departamentos del país, pues ustedes ven y observan los primeros casos de la presencia de los infectados y de los primeros casos de pacientes fallecidos y recuperados, ¿no? Esto es un dato ya prácticamente que forma parte de la historia de la medicina en este país. Pero el día de ayer, como ya lo habíamos más o menos establecido en pláticas anteriores y en algunas comunicaciones que hemos venido haciendo desde el mes de febrero, pues estamos con un grupo de 42.984 confirmados. El día de ayer hubieron 1.439. A partir del anterior semana han empezado a aparecer entre 900, 1.000 y 1.000 y poco más, lo que quiere decir que esta tendencia que está prácticamente aún por llegar a la punta de la curva, pues nos va a permitir llegar con seguridad hasta fin de mes a unos 60, 70.000 casos. Ese es un drama, considerando de que la ciudad de La Paz era de repente uno de los sitios con mejor contención. Éramos los terceros o cuartos inclusive en número de casos en Bolivia, pero ahora tenemos prácticamente el segundo puesto. Hemos superado al Beni y a Cochabamba y prácticamente nos estamos alejando de ellos. Y definitivamente los otros departamentos también están aumentando de manera también importante, no tan exponencial como Santa Cruz, pero yo creo que ya la tendencia de todos los departamentos es a subir. Sin embargo, es importante manifestar que para una población de 12 a 13 millones de habitantes, el número de decesos de 1.500, aunque obviamente estadísticamente esto no tiene un impacto emocional tan contundente, pues no es de los mayores en Latinoamérica. Bolivia tiene prácticamente una cantidad relativamente menor de fallecidos en relación a otros países, ¿no? Por supuesto que acá existen 1.577 personas que están de duelo, llevando el luto justamente por esta contingencia. Sin embargo, debemos siempre preguntarnos si estas cifras son realmente verdaderas. Y de repente no lo son porque de pronto en algunos departamentos no han existido la posibilidad de realizar el diagnóstico. Hoy sabemos que la prueba PCR negativa con una tomografía positiva es prácticamente diagnóstico de COVID. Por supuesto que aquí solamente que se consignan las pruebas de laboratorio PCR positivas. Si hacemos un estudio epidemiológico mucho más completo y hecho por expertos, podríamos llegar a considerar inclusive que a la fecha tendríamos unos 60.000 a 65.000 infectados o de repente un poco más en Bolivia. Y en el tema de los decesos es probable también que ese tema se lo haya subestimado y que probablemente hay muchas zonas que están fuera del eje troncal que de pronto no reportan estos casos y que definitivamente han constituido el desenlace por el COVID-19. Esta imagen con rojo pues son las ciudades que tienen, digamos, más compromisos con sus sistemas de salud y tienen una tasa de letalidad más alta. La tasa de letalidad relaciona al número de fallecidos en relación al número de infectados. Es un indicador indirecto de la calidad del sistema de salud. Si nosotros analizamos prácticamente con blanco La Paz, que tiene una tasa inferior a todos los otros departamentos, donde la letalidad es menor e inferior.
y probablemente porque el sistema de salud de la ciudad de La Paz es relativamente, está más fortalecido, hasta por ahí, seguido de los otros departamentos como Santa Cruz, Tarija, Potosí, y prácticamente ya con color rosa, Pando, Chuquisaca, y con rojo, pues está prácticamente Oruro y Cochabamba. En el tema de Cochabamba yo hago un paréntesis, porque yo creo que Cochabamba tiene un buen sistema sanitario urbano, pero lamentablemente el trópico de Cochabamba y las zonas prácticamente en que la rebeldía de la gente por generar siempre un conflicto, por no obedecer las normas de bioseguridad, han hecho de que justamente Cochabamba sea una de las ciudades más afectadas por este tema, por el tema político, por el tema prácticamente egoísta de esta gente que no piensa en el prójimo, sino en sus intereses prácticamente partidistas, ¿no? Para ello, pues ustedes me van a seguramente entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Ustedes pueden entrar a la página del Colegio Imperial de Londres y pueden poner el país que ustedes quieran y pueden hacer un juego con las camas que más o menos podemos manejar en los países, ¿no? Aparentemente tendríamos 500 camas de terapia intensiva en Bolivia y tendríamos una posibilidad de hospitalizar en centros de salud a 14.268 pacientes. Probablemente estas camas han subido un poco más por la angustia de estos días, pero definitivamente en este contexto pues hay dos situaciones que son importantes siempre considerar. Acá, en el mes de julio en el cual nos encontramos, prácticamente con azul estamos viendo la prevalencia y nos estaríamos situando más o menos en este punto. Y estamos aún alejados de la punta de la curva epidemiológica, lo que quiere decir que si ustedes se fijan, agosto y septiembre, inclusive, van a ser momentos todavía muy críticos, ¿no? Y a partir de septiembre y octubre prácticamente la curva estaría bajando hasta el mes de noviembre y virtualmente en el mes de diciembre probablemente tendríamos relativa tranquilidad. Esta es una proyección que en muchos países se han ido cumpliendo. En Bolivia yo pienso que tenemos más o menos los 40.000 por acá, ¿sí?, de infectados y que corresponde más o menos a esta tendencia. En el tema de fallecimientos, yo creo que también más o menos estamos por ahí. Pero acá, en esta curva, hay que analizar algunos temas que son re interesantes. Con verde tenemos la capacidad de las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Y con el color rosa tenemos prácticamente la tendencia de los pacientes críticos. En julio prácticamente hemos llegado a la punta de coincidencia entre la línea verde y la línea fucsia o rosa, en la que las unidades críticas ya se han saturado. Y eso es una realidad. O sea, prácticamente en Bolivia creo que deben quedar una o dos camas disponibles o de repente todas están absolutamente llenas. Y en el tema de las hospitalizaciones en camas que no sean terapia intensiva, prácticamente estaríamos todavía con algunas camas que de repente estarían libres, pero estamos a vísperas de saturar prácticamente todo el sistema hospitalario. Entonces, estas proyecciones son realmente muy interesantes. Son interesantes porque además podemos observar que nosotros necesitaríamos aproximadamente unas 3.400 camas de terapia intensiva para solucionar este problema y solamente tenemos 500, ¿sí? Y esta tendencia prácticamente de que para el 10 de marzo del 2021
fíjense que ellos están estableciendo de que Bolivia podría tener, con intervención del gobierno y las medidas de bioseguridad, o sin intervención, aproximadamente 130,000 fallecidos. Entonces, esa es una cifra dramática hasta el mes de marzo del próximo año. Entonces, creo que esta imagen nos sirve para reflexionar muchísimo sobre el interés que debemos poner todos las personas que trabajamos en salud y el pueblo en general, y ojalá que los políticos podrían tener un poquito más de capacidad intelectual para poder interpretar de manera desprendida estos estudios. ¿Por qué se ha hecho la cuarentena tan larga, tan molestosa y tan complicada? Pues ustedes tienen que entender de que si no hubiera sido así, la curva hubiera sido ya como esta, uno o 2 meses antes, y prácticamente en este escenario, ya en este momento hubiéramos tenido unos 30,000 o 40,000 muertos. La cuarentena ha servido para más o menos apaciguar y darle un respiro al sistema de salud, a la enfermera, al médico, al sanitario, al laboratorista, a los hospitales, a las clínicas, para poder contener a todos los pacientes que están infectados. Entonces, creo que ese elemento es siempre muy importante establecerlo, porque ya desde el fin de semana, fíjense que nosotros estamos ahí haciendo análisis de que la pandemia ya tiene una consecuencia explosiva, justamente por la irresponsabilidad de esas personas que no tienen la posibilidad de poder respetar las normas de bioseguridad. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en cuidados y tratamientos? Durante mucho tiempo hemos vivido esperanzados en que la Organización Mundial de la Salud nos va a brindar una ayuda oportuna. Creo que este señor merece todo nuestro respeto y consideración. En los años 90 ha generado prácticamente políticas muy trascendentales para la Organización Mundial de la Salud, pero lamentablemente en el último tiempo, y lo sabemos muy bien, el tema de la OMS-OPS se ha politizado absolutamente, y en Bolivia hemos sufrido también mensajes que eran mucho más políticos que médicos o de salud desde las plataformas de la OPS-OMS en Bolivia, ¿no? La OMS el año pasado, la OPS más bien, establecía que Bolivia tenía uno de los mejores sistemas de salud del continente y que era digno de imitar por otros países, ¿no? Y eso está prácticamente grabado en los medios de comunicación, como ustedes seguramente se acuerdan. Y este detalle que la OMS recibió 90 millones de dólares de donaciones de las farmacéuticas establece que la OMS no respeta los criterios de promoción ética y de estudios éticos de los medicamentos y de la salud, y prácticamente hay transnacionales de los medicamentos que obviamente compiten en ganancias con el tráfico de drogas, de armas, de automóviles, y entonces pues la OMS ha entrado en esa constelación. La OMS no nos ha orientado muy bien sobre el tema de la transmisión de la enfermedad. Ya esta publicación es interesante porque cuando uno tose o estornuda, las gotas gruesas pues no van más de 1 o 2 metros, caen al suelo, pero las pequeñas pueden ir hasta 8 metros. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales todos tenemos que tener un cubrebocas si no queremos transmitir y generar la transmisión del virus a otras personas. Pero ¿cuál es la solución? La solución, además del cubrebocas, es justamente abrir las ventanas, las puertas, tener los ambientes los más ventilados posibles, porque prácticamente, fíjense, cuando uno tose o estornuda, la generación de aerosoles que se propaga es terriblemente importante, y en los ambientes cerrados, donde existe mucha gente y poca ventilación, prácticamente la concentración de los aerosoles con el virus puede ser realmente terrorífica, ¿no? Entonces, ese es un elemento que siempre tenemos que analizar. Y esta imagen que el día de ayer ha salido, que más o menos la hemos tratado de
estructural para que ustedes la puedan ver, establece que una persona al respirar y al toser, pues más o menos elimina el virus a unos 1 o 2 metros. En cambio, al estornudar, el virus puede ir hasta 7 u 8 metros. ¿Sí? Esto es súper importante. Cuando uno habla en voz baja, 0.05 metros, o mejor dicho, las unidades son centímetros cuadrados, ¿sí? En voz moderada, pues 0.1. Y cuando uno habla a gritos o canta, ¿sí? Generando una voz intensa y fuerte, puede ir hasta 0.35. Entonces, estos detalles creo que son también muy interesantes, pues la gente que grita es la gente que puede exponer aún más el tema de la virulencia, ¿no? Las gotas grandes, hemos dicho que caen prácticamente a poca distancia, 1 metro, 2 metros, y las gotas pequeñas pueden alcanzar hasta 8 metros y permanecer 1 hora en el aire. O sea, si tenemos un ambiente cerrado con personas infectadas, en 1 hora el ambiente puede estar prácticamente congestionado de virus y el virus va a estar en el medio ambiente y se va a pegar a nuestra ropa, al cabello, a nuestros artefactos celulares, computadoras, libros, etcétera, etcétera. Eso es importante considerar. Acá, en un ambiente con ventilación, las gotas empezarían a desaparecer en 30 segundos y duran mucho menos. O sea, fíjense que acá, si tenemos un ambiente prácticamente ventilado, la posibilidad de que el virus se encuentre es escasa. Entonces, ese es el mensaje de que debemos recomendar que los ambientes sean absolutamente ventilados. En cambio, en los lugares no ventilados, pues podemos tener prácticamente mucho tiempo el virus expone. Y por supuesto, generando siempre un peligro para todas las personas. La conclusión de ello es no permanecer en lugares que no tengan ventilación. Hoy hemos llegado a un momento en que tenemos que pensar que todos los pacientes que llegan, independientemente de las molestias que tienen, inclusive apendicitis, han sido COVID. Y hay reportes de casos de apendicitis que han llegado y han sido positivas al rastreo del virus. Ese era uno de los temas. Otro tema. ¿Cómo se han manejado las evidencias en estos 3 o 4 meses? Por eso acá dice el péndulo de la hidroxicloroquina. Fíjense todas las comunicaciones sobre la hidroxicloroquina, unas a favor, en contra, 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 y prácticamente hay revistas que tienen un impacto notable histórico en la historia de la medicina que han tenido que retractarse justamente por las informaciones que han dado, porque inicialmente han asegurado que la cloroquina y la hidroxicloroquina tenían un impacto espectacular, luego se han retractado y en este momento el tema de la cloroquina y hidroxicloroquina ha quedado en la nebulosa. Todavía hay escuelas que la defienden, los españoles la siguen utilizando por si acaso. El fin de semana anterior hemos tenido una reunión, un webinar similar a este con España, pues fíjense que ellos lo siguen manejando porque han tenido resultados interesantes, además que in vitro, pues la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen actividad antiviral y eso está demostrado. En este tiempo también hemos visto que hemos recibido guías médicas de todo lado, nacionales, internacionales, de hospitales, de asociaciones, colegios médicos, agrupaciones. Es increíble la información que nosotros hemos ido recibiendo y prácticamente este es el confusorio, ¿no? Porque terminamos confundidos porque en un sitio generan una información, en otro sitio otro y de pronto pues no existe un elemento. ¿Por qué? Porque no existe un tratamiento adecuado. Y entonces aquí viene este mensaje que creo que es muy interesante, irónico por supuesto. Tenemos mucha información, pero no tenemos conocimiento. Es muy poco el conocimiento que tenemos.
Todos los días recibimos emails, el WhatsApp, el Facebook, nos llegan documentos, información médica y prácticamente cada día estamos más confundidos. Esta imagen, que seguramente va a ser histórica también para el COVID-19 en los albores, al inicio, distribuía en 4 fases la evolución de la enfermedad. Ha ido cambiando y modificándose y enseguida vamos a ir analizando esa imagen. Es una imagen del Perú, del Ministro de Salud peruano, muy interesante, muy densa, que también la vamos a ir compatibilizando. Pero dentro de toda la información que tenemos, prácticamente el tratamiento del COVID-19 es eminentemente sintomático. ¿Qué quiere decir? Que hay que utilizar medicamentos para la temperatura, la tos, los calofríos, el dolor muscular, y prácticamente muy pocos medicamentos tienen una evidencia científica para poder establecer un resultado alentador. No existe vacuna, no existe un medicamento antiviral. Los rusos el día de hoy han publicado ya que van a distribuir un nuevo medicamento para Latinoamérica, entre comillas. Ojalá que pueda llegar a nuestro país y ojalá que este medicamento pueda ser interesante y tener prácticamente un ensayo clínico que sea muy valioso. Y existen muchos estudios clínicos que están en este momento en curso tratando de investigar justamente lo que no sabemos. De todo ello, hay una serie y una lista de medicamentos, pero los que están con verde, pues son los que tienen cierta evidencia y cierta utilidad demostrada, aunque no son curativos, pero han determinado tener algún beneficio en el tratamiento, ¿sí? Acá tenemos el plasma hiperinmune, que ha generado inclusive un mercado negro en la venta de plasma de las personas que se han recuperado. La heparina, que tiene un impacto increíble porque sabemos que la patogenia justamente de la enfermedad es la trombosis, la coagulación que se presenta dentro de los capilares, venas y arterias. La dexametasona, que tiene una utilidad en pacientes con daño estructural del pulmón y que necesitan seguramente ventilación mecánica, y el remdesivir, que prácticamente en los Estados Unidos se ha comprado toda la dosis y un frasquito llegaba a costar como $2,000. Entonces, y el suero de convalecientes, pues es un producto que lo están analizando e investigando los argentinos. Y prácticamente el suero de convalecientes es como el suero antiofídico. Acuérdense que para la picadura de serpientes, picadura. Inclusive hay unos frascos especiales del toxoide tetánico que se utiliza para el tétanos cuando la persona es altamente sospechosa de haberse contagiado con tétanos. Entonces hay unos frasquitos con suero, un suero con inmunoglobulinas, que son anticuerpos contra la enfermedad. Ellos están viendo la posibilidad de envasar estos sueros en frascos con anticuerpos contra el coronavirus. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Vamos a establecer de que el COVID-19 tiene un contexto fisiopatológico que tiene las 3 H's. La hiperinflamación por tormentas citoquinas, la hipercoagulación y la hipoxemia severa. Todos nos hemos cansado en este tiempo de revisar. ¿Qué es lo que mata? Pues es la sumatoria de efectos entre la hipoxemia, la hiperinflamación, la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad, que desencadena una serie de factores que llevan a la trombosis de las venas, arterias y capilares. La hiperinflamación, que desencadena el daño estructural principalmente a nivel del alveolo capilar. El alveolo capilar es el saquito que produce o es el responsable del intercambio de gases entre el alveolo y el capilar, donde llega el glóbulo rojo con la hemoglobina para captar justamente la molécula de oxígeno, ¿no? Y la hipoxemia, eso lo vamos a ir viendo de a poco en unos minutos. Y prácticamente la formación de trombos se debe a todo este contexto, ¿no? Desde el daño endotelial, justamente
porque el endotelio capilar está ya afectado o de repente ya ha sido afectado por una enfermedad vascular crónica que pueda tener las personas con hipercolesterolemia o alguna enfermedad vascular. La supresión de la fibrinolisis prácticamente por la suspensión de enzimas fibrinolíticas, activación de las cascadas de coagulación, la trombocitosis que prácticamente genera un aumento de la capacidad de adhesión plaquetaria de estas células y todo eso genera la formación de trombos. Y ese es el denominador común de la enfermedad. También sabemos que los receptores AC2 de la enzima que inhibe prácticamente el otro, o convierte más bien la angiotensina 1 en la angiotensina 2 que se encuentra en los pulmones, el receptor AC2, está prácticamente ocupado por el virus y prácticamente es ahí donde se genera el ingreso gracias a estos receptores a nivel pulmonar, y aunque se han encontrado los receptores en el intestino y en otros tejidos, pues el virus puede ingresar por la vía respiratoria hacia el sistema, y los primeros daños que produce es justamente a nivel de la intimidad del alvéolo pulmonar, que es donde van a llegar. También conocemos, en relación a los medicamentos que hemos propuesto siempre, dónde podrían funcionar en relación a toda la cascada, dónde actúa el plasma, el tocilizumab, que en este momento tiene poca evidencia, la cloroquina y la hidroxicloroquina, justamente en la replicación del virus, bloqueando la RNA polimerasa, por ejemplo. Y conocemos muchas cosas, pero que definitivamente no nos sirven justamente porque estos medicamentos definitivamente no son suficientes para poder bloquear la acción del virus a nivel. Y sabíamos muy bien que los virus no tienen tratamiento, que nunca los han tenido. Y también es importante considerar de que otro órgano blanco, además del pulmón, es el sistema nervioso central. Más atrás, o más adelante más bien, vamos a ver que el sistema nervioso central puede ser infiltrado por el virus, y prácticamente habría la parte cribifoide del etmoides, donde están las cintillas olfatorias, y ahí nace el par 1, el nervio olfatorio, prácticamente que recoge los olores de la nariz. Sería justo la ruta de ingreso hacia el sistema nervioso central. Otro sería prácticamente la parte vascular, ¿sí? La parte vascular sistémica, que podría también, además de la vía respiratoria, ingresar al torrente, ingresar desde ahí al sistema nervioso central y a las meninges, ¿no? Generando también el sistema nervioso central, trombosis y lesiones similares a un accidente cerebrovascular. Acá se ve justamente la interacción, cómo el virus puede ingresar o pegarse justamente en una placa neural, justamente donde se produce la sinapsis, y a nivel de las fibras prácticamente de las neuronas, pues poder ingresar al sistema nervioso. Otras situaciones fisiopatológicas que también son muy importantes es que todo ese contexto de trombosis, inflamación, pueden generar síndrome coronario, infarto agudo de miocardio. La miocarditis puede producir inflamación del músculo cardíaco, produciendo una miocarditis y una falla miocárdica. Esto también puede generar arritmias, y las arritmias pueden generar muerte súbita. ¿Sí? Entonces, que el corazón también es un órgano blanco. Por ese motivo, a veces el pulmón no se daña tanto como el corazón, y cuando el corazón se daña, pues tenemos que enfrentar arritmias y choque cardiogénico, y el choque cardiogénico es de difícil manejo. Esta imagen, para que ustedes vean, es el capilar, un capilar donde el sistema arterial se intercambia, hay entrega de oxígeno hacia las células en este sector, y prácticamente los capilares dan nacimiento
a las vénulas y las vénulas a las venas de mayor calibre. Aquí podemos ver que existen trombos en la parte arterial, a nivel de los mismos capilares pueden haber trombos y que también pueden haber trombos venosos. Entonces, cuando uno se pregunta por qué ha hecho trombosis, porque el COVID produce trombosis en arterias, venas y capilares. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y saber, y esto puede suceder en cualquier tejido del organismo. En el pulmón, esta imagen es terriblemente ilustrativa, ¿sí? La ha publicado el Lancet. Y prácticamente aquí es un pulmón normal. Este es el alveolo, que son las bolsitas. El aire entra por acá y prácticamente el glóbulo rojo que está pasando por los capilares, pues obtiene el aire del pulmón y se lo lleva, ¿no? Esa es la ruta normal, esa es prácticamente la ruta adecuada del transporte del oxígeno que se inicia justamente a ese nivel. Y como el glóbulo rojo es el que incorpora la hemoglobina, es una célula sin núcleo, prácticamente se genera este intercambio de gases. Entra el oxígeno y sale el CO2. Tenemos los neumocitos tipo 1 y tenemos los famosos neumocitos tipo 2, que son los responsables de fabricar el surfactante, ¿no? Que es el material tensioactivo para evitar que estos alvéolos se peguen y se cierren. Gracias a esta sustancia, que es la dipalmitoil fosfatidilcolina, pues se mantienen abiertos todo el tiempo. En cambio, en el COVID, en el lado derecho, que es el lado afectado, prácticamente existen dos elementos. Elemento trombótico, fíjense, el que habíamos visto, donde ya se están empezando a formar coágulos, trombos, por una lesión además en el endotelio vascular de los capilares, la generación de adhesión plaquetaria, la falta de fibrinolisis a nivel de ese territorio y a nivel del alveolo, del saco alveolar, prácticamente la tormenta de citoquinas ha generado una reacción inflamatoria que ha generado edema intersticial, la liberación de sustancias, y prácticamente esta cavidad se ha colapsado por material inflamatorio. Bajo ese contexto, siempre es importante entender de que el daño a nivel de los pulmones se genera prácticamente en estos dos territorios, ¿no? En el alveolo y en el capilar. Bueno, pero no solamente es el pulmón, el corazón los afectados. Desde el punto de vista fisiopatológico, se afecta también el hígado porque el virus puede generar trombosis, coagulación y alteraciones a nivel del hígado, alterando las enzimas, las transaminasas. A nivel de los riñones puede haber también daño importante por trombosis en los riñones y puede haber también una lesión intestinal que produce prácticamente lesión inflamatoria endotelial y diarrea, ¿no? Con todo un contexto especial que significa prácticamente el hecho de que el paciente pueda acudir por algún tema digestivo, renal, hepático, cardíaco, pulmonar o por un accidente cerebrovascular, un ataque cerebral prácticamente puede ser COVID. O sea, eso lo tienen que entender ustedes y hemos visto casos que ya se han presentado de esa forma. Vamos a ver un poco el tema del laboratorio. La concentración mayor del virus se encuentra en la vía respiratoria y fundamentalmente en el lavado broncoalveolar, ¿no? Si nosotros introducimos por el tubo orotraqueal una sonda y hacemos un lavado orotraqueal, vamos a encontrar 3 cruces de virus en el esputo, en la región nasal también es importante. Cuando nosotros hacemos una biopsia por fibrobroncoscopía podemos encontrar también virus, pero ya la calidad es menor, ya son 2 cruces.
el hisopeado faríngeo también. En las heces fecales, en la sangre y en la orina prácticamente existe una pequeña cantidad de virus. Habían estudios que decían que en la orina no se podían encontrar, pero en esta publicación que hemos revisado, que es del 28 de junio, han encontrado ellos el virus en la orina. Esta imagen también es importante para que ustedes vean que aquí en el tema de los laboratorios, pues cuando nosotros hablamos de los tests de laboratorio que se están realizando, pues la sensibilidad y la especificidad no son del 100%. Una persona con COVID puede tener un resultado negativo y ese resultado negativo puede ser por diversos factores. Diversos factores porque lo hemos hecho en un momento que no era el indicado. Enseguida vamos a ver cuáles son los mejores momentos. Segundo, que la toma no ha sido de las mejores. Tercero, que está dentro del parámetro en el cual sale negativo, porque fíjense que prácticamente acá la especificidad del 70-95% y especificidad 95%, acá 90-95%. Siempre hay un margen de que pueda salir negativo los resultados. Pero esta es prácticamente la imagen que revela el comportamiento y la tendencia de los anticuerpos y del PCR en el tema del coronavirus, ¿no? Fíjense, y esto es importante manifestarlo, que desde el día 0 hasta el día 5, en el que probablemente uno incubado o de repente ha incubado un poco más la enfermedad, prácticamente el PCR empezaría a subir, ¿sí? Y probablemente desde el día 5 ya vamos a tener un nivel de PCR en la garganta, en la nariz, que es interesante y efectivo. Y fíjense que después del día 14, prácticamente este va a ir a disminuir, ¿no? Esa es la tendencia del PCR. Con punteado, con verde y con púrpura, pues aquí tenemos la tendencia de las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM. Ustedes saben que la IgM es la que responde prácticamente de manera aguda y rápida y la IgG es la de la respuesta, prácticamente es el recuerdo inmunológico. Si ustedes se toman la prueba rápida en este momento, antes de los 7 días, probablemente la prueba rápida va a salir negativa y la persona tiene pues COVID, ¿no? Entonces, este detalle es siempre importante revisarlo porque de pronto lo ideal es tomar la prueba del PCR a los 7 días de iniciados los síntomas. Pero obviamente tenemos 7 días en los cuales la persona tiene ya alguna molestia y debe ser medicada. Entonces, ahí hay realmente una situación muy cuestionada y de mucha discusión. ¿Cuál es el mejor momento para tomar? A ustedes no les van a tomar la prueba antes de los 5 días, por supuesto. Esa es una norma del Ministerio de Salud. Lo ideal es tomarse al día 7, pero hasta el día 7 una persona puede haber ya desarrollado condiciones muy avanzadas en tema de gravedad. Entonces, ahí hay siempre que hacer connotaciones clínicas y el médico tiene que entender de pronto que cuando una prueba es negativa, una prueba rápida es negativa, un PCR es negativo, entonces la evidencia actual y la experiencia ante todo ha establecido de que la tomografía de tórax tiene un criterio diagnóstico de alto valor para el tema del COVID. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la persona tiene un cuadro respiratorio muy severo, ante un laboratorio negativo, la tomografía probablemente tenga el gol estándar para hacer un diagnóstico más preciso. Por supuesto que de repente la persona tiene una tomografía normal y va a cursar como un paciente normal del 80% sin lesiones pulmonares, pero obviamente
en la persona sintomática, hipoxémica, con dolor en puntada de costado, con dificultad severa, cianosis y molestias y disnea, pues obviamente ese es candidato a hacerse una tomografía, porque de lo contrario, hasta que espere el tiempo para que le tomen la muestra y el tiempo para que le den el resultado, que en algunos casos ha durado más de una semana por el tema de la falta de reactivos, pues no puede esperar, ¿no? Cuando tengamos ya el diagnóstico, tenemos que estar preparados para hacer el seguimiento del laboratorio, establecer procalcitonina, PCR, que es la proteína C reactiva, interleuquinas, péptido natriurético, que eso no lo hacemos, troponinas, para ver si hay daño miocárdico. Pero de todo lo que yo rescato por las limitaciones que nosotros tenemos en nuestro país, es prácticamente nos quedamos con el dímero D, la ferritina, la proteína C reactiva, que creo que es lo que definitivamente nos va a orientar en el tratamiento. Pedir procalcitonina, en algunos sitios lo hacen. ¿Y por qué pedimos procalcitonina? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la procalcitonina con el tema del virus? Pues si la procalcitonina está alta, quiere decir dos cosas: que la infección es bacteriana o que a la infección por el COVID se ha añadido una bacteria adicional. O sea, que quiere decir que tiene COVID más una infección por pseudomonas, por estafilococo, estreptococo, algún otro microbio que aquí ha ingresado. Si el enfermo está muy afectado y la procalcitonina sale negativa o normal, quiere decir que esa infección es viral. Y ante los eventos epidemiológicos, el contexto, entonces hay una mayor sospecha de que el cuadro clínico sea de COVID. Ese es un elemento interesante. Por lo general, los linfocitos están bajos, están disminuidos. Entonces, los linfocitos, en la experiencia que tenemos de los pacientes que hemos visto, prácticamente representan una tendencia muy interesante. Linfocitos, pacientes que echan abajo los linfocitos, pues de repente les va a ir mal. Y cuando los linfocitos están recuperándose y están yendo hacia arriba, yo creo que es una muy buena señal. Ese detalle de los linfocitos es siempre importante. Luego, si ustedes deciden en algún momento utilizar cloroquina o hidroxicloroquina, ya les he dicho que hay algunas escuelas que no, de hecho, no lo han marginado y lo han asociado con acitromicina, porque ambas van a prolongar el QT. Siempre empiecen el primer día con un electrocardiograma de 12 derivaciones como el primer elemento al cual ustedes van a ir comparando los días siguientes después de utilizar sus medicamentos. Por eso, esos medicamentos no se deben automedicar, ni utilizar en casas, ni comprarse en la farmacia. Esto tiene que ser por una recomendación médica y con un seguimiento. A veces ha habido muerte súbita justamente por utilizar medicamentos como este, porque el QT en el electrocardiograma se prolonga y ahí tenemos serias consecuencias, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar al SARS-CoV-2? Bueno, hace rato la imagen como esta era muy inicial, básica, y esta del 17 de junio, que es la última actualización del doctor Marik, pues ya establece algunas pautas más interesantes, ¿no? Primero, los primeros 10 días, estas son las molestias: fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza y diarrea. Acá se pueden recetar medicamentos antivirales, pero lamentablemente los antivirales recomendados por evidencia es el Remdesivir, que no lo tenemos disponible en Bolivia. El Litonavir, Ritonavir han demostrado que no son efectivos. Y aquí, con una gran interrogante, se pone la posibilidad de la ivermectina. Y esta es una imagen generada en los Estados Unidos. Obviamente, en Australia y en otros sitios han utilizado la ivermectina. Y en este momento, desde el punto de vista de evidencia, no hay ninguna evidencia que diga que la ivermectina no sirve, por si acaso, ¿sí? Como en otros medicamentos. Lo que la evidencia dice es que la dosis de la ivermectina
tendría que ser de 30 a 100 veces mayor que la utilizada in vitro para tener ese efecto antiviral que se ha develado en el laboratorio. Eso quiere decir que tendríamos que utilizar, imagínense, la dosis de 12 miligramos que habitualmente se prescribe, multiplicar por 30. Eso puede generar una toxicidad fundamentalmente en el sistema nervioso central muy alta. Pero de todos modos, dependiendo del criterio médico y de la situación en la que se encuentra el paciente y de las posibilidades, pues ahí está la tarea para que el que quiera hacerlo lo haga, dependiendo de los criterios que pueda tener. En la primera fase, justamente cuando el virus está prácticamente replicándose, ¿no? Y además asociar, por supuesto, la vitamina C, que siempre es importante. A ello puede utilizar pues, los analgésicos que ustedes utilizan, principalmente el paracetamol, que creo que es el más recomendado, ¿no? En la tercera fase, donde ya existe un daño pulmonar y existe un componente de hipoxemia que es media moderada de repente, entonces aquí ya tenemos que dar oxígeno, porque el nivel de oxígeno ha ido bajando. Aquí ya se justifica el uso de antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios que habría que considerarlos en su uso. Y prácticamente hasta hace 2 semanas atrás, hasta prácticamente el 18 de junio, que se estableció el impacto del estudio Recovery sobre el hecho de que dexametasona tiene una utilidad evidente para manejar los casos más difíciles con daño pulmonar. Entonces se recomienda que en la tercera y en la cuarta fase pues se puede utilizar dexametasona. Hasta antes de esta fecha, hasta el 17 de junio, nosotros hemos utilizado metilprednisolona a dosis relativamente bajas, con un buen resultado en una serie de casos también muy importantes. Habrá que preguntarles a los autores por qué han hecho el estudio con dexametasona y no han utilizado la metilprednisolona. Probablemente porque la metilprednisolona tiene un impacto mucho más dramático en la inmunodepresión. No se olviden que los corticoides bajan las defensas y lo que en esta fase queremos es evitar la inflamación, evitar la liberación de los mediadores químicos que están generando ya ese daño destructivo a nivel del parénquima pulmonar. Y entonces ahí es importante atacar con una dosis de dexametasona o de repente si no la tienen, pueden utilizar metilprednisolona. No se olviden que después del tiempo de uso, que son 10 días de la dexametasona, ustedes no pueden suspender la dexametasona de manera aguda. La desescalación tiene que ser paulatina y ir disminuyendo paulatinamente. La ventaja de la dexametasona es que es un corticoide que tiene una función fundamentalmente glucocorticoide y su función mineralocorticoide prácticamente cero. Probablemente es la que menos líquido va a retener, a diferencia de la metilprednisolona, que probablemente sea una de las causas por las cuales no la han elegido. En esta fase de hipoxemia ya hay que generar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, que ya en la fase cuarta de gravedad de la hipoxia, prácticamente acá ya se duplica la dosis a cada 12 horas y entonces el uso de la enoxaparina prácticamente tiene una utilidad fundamental en producir la permeabilización de esas venas tapadas por los trombos, los coágulos en las arterias y en los capilares. Si hay insuficiencia renal, no se puede utilizar la enoxaparina o hay que utilizarla calculando la función renal. Si no, pues utilicen la heparina convencional, la heparina sódica. En todo ese contexto, yo quiero empezar el mensaje diciendo de que prácticamente tenemos cero éxito para los pacientes que llegan al ventilador, a los que están intubados. Probablemente de 10 pacientes que entran a terapia intensiva y son conectados a un respirador, van a salir 2 adelante. Entonces, el doctor Paul Marik y su grupo dice, nuestro pensamiento está cambiando.
para posponer la intubación el mayor tiempo posible. O sea, ese era el mensaje que hace unos meses decían, que no hay que intubar, no hay que intubar. Obviamente, al que tiene insuficiencia respiratoria y se está asfixiando, pues hay que intubarlo para apoyarlo, pero en la medida de las posibilidades hay que evitar conectarlo al respirador, porque el respirador en esta enfermedad puede producir daño, lesión pulmonar, justamente por el intercambio de volúmenes y de presiones que se genera a nivel del pulmón. Eso lo vamos a ver en un rato más. Entonces, ese es un detalle. Si el paciente puede tolerar la hipoxia, hay que soportarlo. Si el paciente no está disneico, está hipoxémico y lo podemos mantener así, yo creo que hay que aguantarlo hasta que mejore o hasta que empeore y recién tengamos que intubarlo. Bueno, estamos en el tema de la profilaxis. No hay una profilaxis establecida. ¿Quién nos cura del virus? En el 80% de los casos que pasan de manera suave la enfermedad. Es el sistema inmunológico el que se encarga de detener al virus. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro estado inmunológico? Es darle un poco de vitamina C, zinc, melatonina, que es un elemento fundamental para el tema del sueño, y que no se olviden que en el sueño, mientras uno duerma, recupera las defensas y recupera las energías y recupera los mediadores químicos neurosinápticos, y entonces el sueño es reparador y la melatonina se encarga de ello. Eso es importante, por eso es el efecto el impacto de la melatonina en este tema. La vitamina D3, y los americanos están utilizando la famotidina, que es una versión mucho más antigua que la ranitidina y más moderna que la cimetidina. Explicación, pues tampoco es no es muy conocida también. En los pacientes sintomáticos, en casa, prácticamente de todo lo que hemos establecido, ya cuando el paciente está con sospecha alta, ha tenido contacto con una persona, está en proceso el estudio del PCR y todo ello, pues opcionalmente, si el médico o la persona que está orientando el manejo puede utilizar aspirina a dosis bajas de 80 a 325 miligramos, una tabletita de 100 miligramos como se la vende en Bolivia, de repente es suficiente. Obviamente que eso es opcional, si no existen contraindicaciones. No se olviden que la aspirina en pacientes que tengan asma bronquial, bronquitis asmatiforme, puede desencadenar una crisis de asma, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso la automedicación no se debe realizar. La hidroxicloroquina, si deciden darla, pues la pueden dar con el electrocardiograma inicial que ya les había recomendado, pero la hidroxicloroquina darla en casa es mucho peligro y entonces hay que tener las reservas para poderlo hacer. Por eso está con rojo. La ivermectina, pues una dosis única en pacientes sintomáticos. La citromicina podemos dar un pulso de 5 días de 500 miligramos. Obviamente las personas que reciben esto deben ser ya controladas por un facultativo que vaya haciendo el seguimiento correspondiente, ¿sí? Los pacientes ya que llegan a una sala de internación, pues en la sala de internación, dependiendo que existe hipoxemia o que no existe hipoxemia, que el pulmón esté comprometido, que su saturación de oxígeno ha bajado, entonces considerar el uso de corticoides. Creo que la dexametasona ya ha sido manifestada como uno de los medicamentos que podrían ayudar. La dexametasona no va a ser útil en pacientes que no tengan lesión hipoxémica por factor pulmonar, y que la dexametasona debe ser indicada en aquellas personas que sí tengan hipoxemia por daño pulmonar. Entonces, ese punto ya es una tarea para el médico que tiene que tomar la decisión. Y por supuesto, eso se puede utilizar el remdesivir si lo tuvieran a mano. Y en todo caso, si el paciente ya está en sala de internación y está hipoxémico, pues tenemos que darle una terapia con oxígeno, que inicialmente pueden ser puntas nasales, una mascarilla, o de repente una cánula nasal de alto flujo, que de repente es el paso siguiente. Cuando nosotros ponemos las puntas nasales, evitar que las puntas nasales generen
areolizaciones, no areolitos, perdón, areolizaciones que puedan difundir y diseminar el tema del virus. Otros dispositivos como el CPAP, el BiPAP, que son máscaras que se conectan a un aparato para que asistir transitoriamente a un enfermo para que respire, no están indicados a menos que exista una experiencia y los cuidados de enfermería muy básicos y en un ambiente aislado donde se encuentra el paciente. Si el paciente ya tiene síntomas mucho más graves, hipoxemia mucho más grave, entonces ahí ya es una obligación darles los corticoides. Ahí se debe dar ya anticoagulación a dosis plenas y prácticamente ahí se debe considerar prácticamente si el paciente va a necesitar o no asistencia respiratoria con un dispositivo, ¿no? Inicialmente, ya en estas personas, pues se pueden pensar en algunos dispositivos de oxígeno, pero por supuesto aquí también podemos establecer, repetimos todo, pero además el uso de la atorvastatina. La atorvastatina es un medicamento hipolipemiante que tiene una actividad antiinflamatoria para el endotelio vascular. Acuérdense que el endotelio, que es la parte interna del sistema vascular que está inflamado, pues la atorvastatina tiene un efecto muy bueno y eso puede ayudar a que justamente la generación de trombos y de coágulos pueda disminuir porque al desinflamar esa parte, pues la posibilidad de que se formen los coágulos pues disminuye. A ello también hay que analizar siempre que debemos mantener en un balance neutro la administración de líquidos y soluciones parenterales, Ringer lactato, cristaloides, lo que ustedes definan, porque estos pacientes pueden tener diferentes rumbos en relación al manejo de los líquidos. Entonces, a un paciente que le demos mucho líquido y mucho volumen, podemos llevarlo al choque cardiogénico. ¿Sí? Bien, ya escalando, si el enfermo realmente tiene dificultad para respirar, tenemos que darle opciones para que respire. Primero, unas puntas nasales convencionales en las cuales vamos a aumentar el flujómetro y lo máximo que podemos aumentar es de 10 a 15 litros minuto, dándole una fracción inspirada de oxígeno de 35 máximo. Sin embargo, si ustedes ven en la imagen, ¿sí? Esta es una cánula nasal de alto flujo que tiene una tubuladura como un tubo corrugado de un ventilador que se conecta a un dispositivo especial, a un calentador humidificador y es un generador de oxígeno que, a diferencia del flujómetro del oxígeno que llega de repente entre 10 o 15 litros, dependiendo del que ustedes tengan, puede ofrecer entre 60 y 80 litros por minuto. Entonces, fíjense que acá el volumen de oxígeno que va a recibir el paciente es 3 a 4 veces mayor con estas puntas nasales que son relativamente sofisticadas. Entonces, eso va a hacer que su capacidad, su angustia de aire se va a saciar y de repente es suficiente como para que este paciente pueda recibir de esta forma el oxígeno que necesita y podemos evitar el conectarle máscaras, aparatos, algún dispositivo o peor aún, el tener que colocarle un respirador mediante un tubo orotraqueal. Si tenemos que intubarlo, pues eso ya lo veremos más tarde, pero continuando en esta angustia de tratar de frenar la tormenta inflamatoria y la tormenta de citoquinias y de factores de la coagulación, pues entonces tenemos que ver y preguntarnos qué pasa si podemos realizar plasmaféresis, o sea, sacar su sangre y cambiarla por, imagínense, necesitaríamos 20 a 30 o 40 donantes para hacer una plasmaféresis. Eso está muy difícil en este momento hacerlo en nuestro medio y en el mundo lo ha sido también. Podemos dosificar corticoides. El tocilizumab no ha sido efectivo. Las evidencias lo han echado abajo. Una dosis de tocilizumab es de 7,000 a 10,000 bolivianos. Podemos utilizar una especie de diálisis con este filtro especial que se llama Cytovac en un aparato de diálisis convencional. Y este Cytovac es un filtro especial que filtra interleuquinas. Y las interleuquinas que están afectadas en el COVID es la 1 y la 6, pero
tendríamos que tener la capacidad tecnológica para ello. Tampoco ha tenido un gran resultado ni un gran nivel de evidencia. A Bolivia no ha llegado el Sitovac, entonces pues no podemos realizar este procedimiento. Otro recurso es el ECMO, que es el oxigenador de la membrana extracorpórea. Es como tener un pulmón artificial. Sacamos la sangre por un catéter hacia un aparato, el aparato oxigena la sangre y por otro catéter ingresa al sistema vascular y entonces vamos organizando. Ese es el principio del ECMO. Son ya casos heroicos en los cuales, por supuesto, tengamos que utilizar. Los americanos todavía consideran que el uso de plasma hiperinmune es todavía de salvamento, no lo han utilizado de manera frecuente. Enseguida vamos a hablar un poquito sobre ese contexto y en todo caso vamos a ver las ventajas y las desventajas del plasma hiperinmune. En la supervisión de todos los días tenemos que pedir a laboratorios para ver cómo fue el dímero D, si ha subido, si ha bajado, la proteína C reactiva, la procalcitonina, si se ha hecho positiva de repente o ya se hizo negativa, el dímero D, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer controles del electrocardiograma para ver si el QT se ha mantenido, se ha prolongado. Entonces yo creo que es un control permanente que tenemos que ir haciendo. Ya cuando demos de alta al paciente, pues siempre él tiene que irse con su anticoagulante, un poco de esteroides si es necesario, su vitamina C y su melatonina, que es importante. Esta imagen para determinar, por ejemplo, que cuando se ha suspendido de manera aguda los corticoides y la vitamina C, ha habido una recaída. Prácticamente las recomendaciones de que no se debe utilizar o no se debe realizar la suspensión aguda de corticoides y de vitamina C. ¿Cómo vamos a manejar el volumen intravascular? O sea, vamos a cumplir lo que dice la campaña de sobrevida a la sepsis, de que en un paciente séptico, hipotenso, taquicárdico, con acidosis metabólica, vamos a dar una carga de 30 mililitros de cristaloide por kilo. Un paciente que tiene 100 kilos, 30 por 100 son 3,000. O sea, tendríamos que darles una carga de 3,000 de suero, de Ringer, justamente para levantar la presión arterial y controlar la parte inicial del manejo de la sepsis. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y entonces, acá se han hecho varias consideraciones. Por supuesto que solo hablar de esto implicaría todo un capítulo y una clase de fisiopatología prácticamente. Pero lo que yo les puedo decir es que de pronto tratemos de evitar de dar la mayor cantidad de volumen. Podemos simplemente utilizar la mitad de la dosis inicial y tratar de ver si con eso es suficiente, midiendo la presión venosa central. Si podemos tener la posibilidad de medir de otra forma el contexto del vascular con un catéter mínimamente invasivo de fibra óptica del sistema Edwards u otro, o uno de bioimpedancia que no es invasivo, para medir justamente en una unidad crítica ya el manejo de volumen, pues es relativamente más fácil, pero una sala común es mucho más difícil, inclusive la presión venosa central, porque no se olviden que el corazón también puede haberse afectado, y al haberse afectado en un corazón con miocarditis, con una fracción de eyección baja, un volumen sistólico bajo, con embolia pulmonar, donde la precarga que llega, el volumen que llega al ventrículo izquierdo es pobre, entonces ese paciente puede tener consecuencias muy graves si acaso lo sobrecargamos de volumen. Además, mientras más volumen demos, la posibilidad de encharcar el pulmón por el edema, no se olviden que a nivel del intersticio pulmonar se están liberando proteínas antiinflamatorias y las proteínas por la presión oncótica van a jalar el líquido al intersticio y van a generar un mayor edema de pulmón. Y si hay una insuficiencia cardíaca izquierda, la presión de veno capilar pulmonar aumenta y eso va a generar edema pulmonar también, llevando a la insuficiencia respiratoria, a la hipoxemia, a la hipercapnia y a todos los factores que ya hemos conocido. Todo eso, además, tenemos que ver si los riñones están íntegros y prácticamente no han sufrido consecuencias, porque si vamos a sobrecargar de volumen, tenemos que tener la garantía y la certeza de que los riñones estén trabajando adecuadamente para justamente luego
generar un volumen interesante de orina que permite establecer un volumen neutral en estos pacientes. En el tema del COVID se ha hecho un estudio referente a los electrolitos y se ha visto, por ejemplo, en un estudio sobre el sodio, el cloro, el potasio y el calcio, que prácticamente en la mayor parte de los pacientes existe una deficiencia de calcio, sodio, cloro y calcio y que diariamente hay que monitorizarlos y hay que hacer la reposición que corresponda, ¿no? Este detalle siempre es muy importante en el manejo de los líquidos y electrolitos. Esta imagen para ver justamente las tendencias del laboratorio principal. Aquí tenemos el interferón 1, que en pacientes asintomáticos está muy alto porque el interferón nos protege, ¿sí? Este es el medicamento protectivo que en la medida en que la enfermedad avance se va haciendo mucho más pobre, el interferón disminuye y van aumentando justamente las interleuquinas, el dímero D se hace más alto y la ferritina también, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tratar de controlar la evolución con el estudio de la ferritina y el dímero D. Si se lo puede hacer de manera frecuente, pues es ideal. Esta imagen de la New England Journal establece que el personal de salud ha tomado hidroxicloroquina como un tratamiento profiláctico, pero no ha tenido un impacto adecuado en protegerlos de contraer la enfermedad. Pero hay otros estudios y hay otras experiencias que dicen lo contrario, entonces este tema también es controversial y hay personas y colegas que están utilizando una dosis semanal de cloroquina. A todo esto les vuelvo a poner esta diapositiva del doctor Paul Marik, en la que dice que debemos evitar tratar de intubar a los pacientes y ese tema es el que a continuación vamos a describir, ¿no? Sin embargo, yo quería preguntar a la coordinación, a la doctora Hit, ya estamos prácticamente a 1:20 de haber empezado la conferencia. Estamos todavía por hablar de la parte central, que es el manejo en terapia intensiva, el manejo crítico, y no sé si lo podemos dejar para la parte 2 de este ciclo. Le pongo esta consulta para que podamos seguir o de repente interrumpir hasta acá y dar paso a las preguntas que pueden tener hasta este momento. Yo creo, doctor Ibáñez, que esa es una buena idea. Vamos a tener una segunda parte con usted la próxima semana y podríamos dar paso a las preguntas que tengamos hasta ahora, doctor Chavarría, doctora Silvana González. Perfecto, entonces acá suspendemos y vamos a dejar latente la segunda parte para una segunda oportunidad. Estoy entonces presto a sus comentarios. Por supuesto que a los panelistas también, pues me interesaría mucho conocer un poco de sus perspectivas, su experiencia y sus comentarios, que también pueden ser muy enriquecedores e importantes para la audiencia y por supuesto para mí. Todos aprendemos algo siempre todos los días y todos aprendemos de todos, así que pues adelante, doctores. Muy buenas noches, doctor. Felicidades. Nos ha hecho un recuerdo en realidad de todo lo que significa el COVID. Yo tengo dos preguntas de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido. En estas últimas semanas ha habido una charla de un médico americano que están implementando un protocolo de acción de noviembre, donde ellos, independientemente del grado de distrés respiratorio, inician corticoides en altas dosis. La metilprednisolona hacen una dosis de 80 miligramos y después van desescalando. ¿Cuál sería la opinión de usted? Y la segunda pregunta va relacionada directamente con la coagulación. Ellos también en este protocolo inician directamente dosis plenas de anticoagulación.
no como en un inicio se ha venido manejando en los diferentes protocolos con una dosis profiláctica y recién con una dosis de anticoagulación plena. Yo quisiera saber la opinión de usted en cuanto a este nuevo manejo que están implementando los americanos. Ok. Doctora, hay enfermos y no enfermedades, ¿no? O sea, que todos los enfermos, todos los pacientes son diferentes, ¿no? Yo no sé a qué estudio concretamente se ha referido, porque de repente no lo hemos revisado, pero aquí existe evidentemente una lucha entre los egos de los países que han manejado el COVID-19. Entonces, fíjense, los europeos tienen todavía sus postulados absolutamente claros. En las diapositivas que yo les he expresado hace un rato, en todas ellas no mencionan a la dexametasona, mencionan absolutamente a la metilprednisolona. ¿Por qué? Porque la información que yo les he dado es americana. Y los ingleses han utilizado la dexametasona, o sea, el estudio Recovery es un estudio inglés. Entonces, existen contraposiciones. Ahora, ¿cuál es la experiencia que nosotros hemos adquirido? Nosotros hasta hace 2 semanas hemos utilizado la metilprednisolona de manera precoz en pacientes que tenían daño pulmonar y estaban yendo al distrés respiratorio. En algunos casos, la metilprednisolona ayuda muchísimo a recuperar y a reclutar esos alvéolos que estaban afectados. Algunos no han tenido un buen desenlace. Lo que sucede en estos pacientes. En el otro ámbito de la anticoagulación, evidentemente, nosotros hemos empezado a utilizar heparina sódica en pacientes con lesión aguda, lesión renal aguda, y enoxaparina en pacientes que tienen una función renal adecuada. En un caso hemos tenido hemoptisis cataclísmica, que prácticamente es una complicación indeseable y prácticamente ha generado la muerte de una paciente, que es, ustedes saben que la hemoptisis, para los que no son médicos y de pronto están siguiendo esta conversación, es la hemorragia pulmonar. Entonces, el tema de la anticoagulación es siempre valorar si existe algún factor por el cual el enfermo puede tener una posibilidad de sangrado. Sangrado visible y no visible. Sangrado visible se lo controla. De hemorragia digestiva lo podemos cauterizar, podemos manejarlo, aunque no es tan fácil. La hemorragia pulmonar a veces se la puede controlar y a veces no, pero otras hemorragias internas como la hemorragia cerebral, pues esa no la podemos controlar. Entonces siempre hay que tener un recaudo en el tema de la anticoagulación plena cuando el paciente aún no la necesita. Por eso guiarnos con el dímero D creo que es un buen elemento para poder dar racionalmente el uso del anticoagulante. El que tiene dímero D hacia arriba, entonces es candidato a usar el anticoagulante. Y el que tiene el dímero D normal, es mejor no darle el anticoagulante y podemos protegerlo con un antiagregante plaquetario que puede ser simplemente la aspirina. Nosotros tenemos una experiencia de repente, no sé en cuántos casos, imagínense en los Estados Unidos, llevan millones de casos que están manejando, en Europa y en otras partes del mundo, son poblaciones muy grandes. Nosotros nos guiamos por lo que ellos dicen y por supuesto en la experiencia que nosotros manejamos. De todos modos, nosotros hemos aprendido un poco de cada uno de ellos, ¿no? Ese es mi punto de vista referente a este tema, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Existen también algunas preguntas relacionadas a la charla y quería preguntarle si se prolonga, o sea, actualmente si no se va a hacer una intubación precoz por el distrés, ¿qué criterios actualmente estarían manejando para la indicación
de la intubación? O sea, una PAFI de cuánto ya podríamos, o sea, sostener al paciente antes de llegar a la intubación. Ya, a ver, es justamente la segunda parte de la conferencia, la parte de el manejo crítico, la ventilación mecánica, la interpretación de la PAFI, es lo que nos toca hablar. Pero yo quiero decirles lo siguiente. En crítico, el enfermo puede tener una PAFI normal. En crítico, un paciente COVID puede tener una oxigenación normal. Pero desde el punto de vista clínico, el esfuerzo respiratorio que está haciendo es tan intenso que al mover músculos accesorios, mover músculos del cuello, del tórax, del esternocleidomastoideo, tiraje, cornaje, el hecho de respirar de esa forma y meter a bocanadas el aire genera dos cosas. Un agotamiento muscular. Imagínense que ustedes jueguen un partido de fútbol, 90 minutos, termina los 90 minutos y empiezan otro partido y luego empiezan otro partido de fútbol y entonces llega un momento en que su capacidad pulmonar no les va a dar para él. Ahí llega la fatiga muscular y en la fatiga muscular el paciente ya no puede mover los músculos respiratorios y se va a ahogar y va a morir dramáticamente. Segundo, cuando la persona está disneica a ese extremo de manejar a bocanadas el aire, tiraje, cornaje, aumenta la presión transpulmonar. Y la presión transpulmonar es el reflejo de la presión pleural. Y cuando la presión pleural negativa aumenta, llega a 15 más o menos, entonces ahí empieza un fenómeno de disminución del retorno venoso. La ley de Starling genera la presión hidrostática, genera edema intersticial y ese paciente va a terminar con edema de pulmón. Entonces, la FiO2, la PAFI y la oxemia no solamente son los únicos indicadores para la intubación. Como les dije, un paciente con PAFI normal y con oxígeno normal, pero que esté con una dificultad respiratoria como la que les he citado, eso lo vamos a ver en la siguiente parte, es candidato y tributario a un tubo orotraqueal y a un ventilador. Por supuesto que para ello hay que sedarlo, hay que generar un protocolo previo a la intubación y todo un proceso, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, si me permite. Doctor, existen también preguntas de los asistentes y una de ellas dice, ¿por cuánto tiempo se debe mantener el corticoide y la anticoagulación después del alta? Buena pregunta. Si el paciente está con ventilación mecánica o no lo ha estado, pues marca la diferencia. Si ha estado con ventilación mecánica es porque ha tenido un daño muy grave y entonces hay que hacer un seguimiento con el tomógrafo o con la ecografía pulmonar hecha por alguien muy hábil, ¿no? Porque ahora se ha visto que la sensibilidad de la tomografía pulmonar puede ser realmente muy interesante, de la ecografía pulmonar puede ser muy interesante. Si el paciente ha utilizado ventilador mecánico y tiene secuelas de fibrosis pulmonar, probablemente tenga que utilizar corticoides por un tiempo prolongado hasta que la tomografía, entre comillas, se pueda normalizar y pueda tener ya prácticamente ausencia de zonas inflamatorias por ese tiempo. Y la anticoagulación, si ha tenido embolia pulmonar, si ha tenido algún daño de obstrucción vascular en algún sitio, probablemente necesite anticoagulación unos 15 a 20 días posteriores al alta y después tendrá que controlarse con dímero D o si está anticoagulado con warfarina, con INR, tiempo de protrombina, y después continuar con un antiagregante plaquetario que de repente sea de por vida. De repente va a tener que tomar aspirina de por vida si ha tenido una embolia pulmonar o un evento vascular como este, ¿no?
Para ello, como les digo nuevamente, hay enfermo y no enfermedades, hay que valorar cada caso. Si ese paciente tiene comorbilidades, con mayor razón, y si no las tiene, de repente en algún momento pues se va a recuperar de manera ad integrum, pero todos los casos son diferentes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darle el tiempo al doctor Chavarría también para que pueda participar. Ok, muchas gracias. Doctor, siempre un agrado, un gusto que nos ilustra con todas sus experiencias. Para todos los que están escuchando esta charla, pues estamos segurísimos de que se han ilustrado mucho. Hay algunas Gracias. preguntas del auditorio, como esta que me menciona Nielsen, que es odontólogo. Me pregunta y dice, ¿qué recomendaciones se daría para evitar aerosoles en el caso de los odontólogos? ¿Qué cosa tendrían que hacer aparte de lo que se hace normalmente como la protección? Si se tiene algo. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Primero que yo tengo mucha debilidad en el tema de conocer el tema de la odontología, pues yo solamente soy paciente y creo que es suficiente como para poder entender de que si un paciente COVID llega al consultorio, es la puerta abierta para el contagio para el odontólogo y para el ambiente, porque al tener la boca abierta y al respirar con cierta fuerza en algún momento, va justamente a generar la eliminación del virus. En el proceso de aspiración que siempre realizan los odontólogos, se liberan aerosoles. El odontólogo tiene que tener un N95, sus antiparras, sus googles, sus anteojos, y tiene que tener una máscara facial. Eso es lo más importante, porque lamentablemente no va a poder evitar el uso, la generación de aerosoles. Y mientras taladra o trabaja en la cavidad oral, pues va a tener que utilizar ahí de repente, tratar de taponar con apósitos de casa y algodón, pues en la zona periférica al sitio donde está trabajando, para que justamente exista una menor superficie de expansión y salida del virus hacia el medio ambiente. Nosotros en terapia intensiva lo que hacemos es cubrirlos con un nylon. Los cubrimos con un nylon transparente encima del tubo orotraqueal, de los dispositivos, para que justamente el aire que pueda salir pues no se transmita ni se difunda en el ambiente. O sea, si en odontología se puede hacer algo parecido, pues yo creo que seguramente sus investigadores les darán propuestas mejores que las que estoy haciendo. Pero creo que inicialmente podemos trabajar así. Y por supuesto el uso de doble guante, el guante de látex, el de acrílico y el equipo de bioseguridad, y cambiarse una bata desechable cuando entra otro paciente, cambiarse esa bata, desecharla para el siguiente paciente y desinfectar permanentemente el cobertor visor que tiene con algún antiséptico de manera casi permanente. O sea, lo que yo les recomendaría, si usted trata a un paciente, al terminar se cambia de visor y lo sumerge en un detergente, en un desinfectante, y luego utiliza otro y lo va reemplazando y lo va cambiando así de manera cíclica para cada uno de sus pacientes. Obviamente cambiarse los guantes y el delantal. Ahora hay delantales que son desechables, que son muy baratos, que se los puede cambiar rápidamente y botarlo. Nadie sabe en este momento si es COVID o no. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, otra consulta del panel que dice la doctora Lía Gálvez. ¿Qué experiencia se tiene en el manejo de pacientes con ozonoterapia que tengan COVID? Bueno, yo estaba rogando para que no me hagan esta pregunta, ¿eh? Justo ayer he estado reunido con unas personas que están trabajando con ozono en Bolivia y están manejando nuevos protocolos y alternativas, ¿no? Sus resultados, según ellos, son muy alentadores.
El gobierno español ha autorizado un protocolo de estudio del ozono en España. Hay un grupo español y un grupo francés que están trabajando en el tema del ozono. Los resultados no los conocemos. Hay buena experiencia para muchos en que el ozono inyectado endovenoso o intramuscular tendría un buen controlaría la infección, pero no existen evidencias sobre eso. O sea, yo no les puedo asegurar hasta el momento, pero yo sí hemos analizado el día de ayer con la doctora Alexandra Gil, que es la directora de este proyecto, pues hacer un ciclo de conferencias como tratamientos alternativos, en los cuales inclusive vamos a poder dar la posibilidad de que alguien hable de manera directa del tema del ozono y eso les ofrecemos oficialmente que esta persona ya ha sido invitada el día de ayer para hablar de ozonoterapia y quizá algún otro tratamiento, porque ahora fíjense que se está hablando mucho del dióxido de cloro. Hoy la Academia de Medicina ha sacado un comunicado muy interesante que esta sustancia se la utiliza desde 1814, ¿sí? para justamente esterilizar el agua potable y que todos nosotros en algún momento hemos tenido que consumir este producto porque es la manera como están desinfectando el agua que llega de los manantiales y de los sitios donde nos los envían. Entonces, el día de hoy han habido, no diré denuncias, sino informes de médicos de pacientes que han llegado altamente intoxicados con dióxido de cloro también. ¿Sí? Hay personas que creen que es la lavandina y hace 2 meses me tocó atender gente intoxicada justamente porque se tomó lavandina y bueno, ese es otro tema controversial que también en su momento lo vamos a analizar y discutir en una sesión especial. Gracias, doctor. Otra consulta, doctor. Cristian Argandoña nos consulta acerca de el mecanismo fisiopatológico de la acción de la citromicina. Ha debido llegar tarde a la charla. ¿Nos vuelve a refrescar, por favor, doctor? Bueno, en realidad la citromicina tiene un efecto antiviral, ¿sí? Es por ello que se da. Pero en su metabolismo, la citromicina, sus metabolitos pueden producir cierta toxicidad a nivel de la fibra miocárdica y producir un retardo prácticamente en el tema de la repolarización, determinando justamente una prolongación del periodo QT. Y cuando el periodo QT se prolonga, pues prácticamente pueden venir extrasistolias letales como las extrasistolias ventriculares, la taquicardia ventricular, la torsada de puntas, y que generan a la larga fibrilación ventricular, y la fibrilación ventricular es prácticamente sinónimo de muerte. Entonces, ese es el... Y si la citromicina se la asocia con otros medicamentos como la hidroxicloroquina o la cloroquina que tienen un efecto similar, entonces pues se van a potencializar en su efecto y en ese sentido pues estos medicamentos deben darse en una unidad donde existe un monitor y existe una persona que tenga la capacidad de poder revertir estas arritmias que se puedan presentar en estos pacientes. Nosotros hemos utilizado inicialmente en marzo ya hidroxicloroquina con una persona que tenía muchos factores de comorbilidad. Tenía todo un libro de factores de comorbilidad y prácticamente hemos visto el escenario crudo de lo que significa las arritmias ventriculares y auriculares por el uso de la hidroxicloroquina asociada a la citromicina. Tenemos, y en algunos otros pacientes de la misma forma, ¿no? Son pacientes con una condición de arritmogenia, pero espectacular, y a algunos les va muy mal y producen muerte súbita porque el corazón se para. Gracias, doctor. Lili nos consulta acerca de alguna experiencia que se tenga con el uso del Rivaroxaban. Rivaroxaban.
Bueno, el rivaroxaban es un anticoagulante de la familia nueva de los anticoagulantes cuyo problema es que no lo podemos medir, ¿no? O sea, cuando uno utiliza warfarina, tiene el INR, el tiemprotrombina, o la heparina también la podemos monitorizar, pero lamentablemente con el rivaroxaban no lo tenemos. Justo estamos generando un protocolo de estudio en el uso de estos tipos de anticoagulantes que lo vamos a lanzar en una semana a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los europeos lo han utilizado muchísimo y han tratado de utilizar. A algunos les ha ido bien, otros mal, pero en todo caso, en nuestro medio, para tratar los cuadros de trombosis vascular, trombosis pulmonar, embolia pulmonar, ha ido muy bien. Entonces, justamente no existen antecedentes de que para las trombosis post-COVID, pues hayan estudios que hayan definido justamente el impacto del rivaroxaban. Y hay otras moléculas más nuevas que el rivaroxaban ya que han llegado a Bolivia, pero no tenemos. Pero en los pacientes que no son COVID, yo creo que han habido una buena respuesta. Muchas gracias, doctor. ¿Le cedo alguna pregunta más, doctora? Bueno, aquí hay una pregunta que indican si conocen la mortalidad en la terapia del Hospital Obrero. ¿Cuánto es? Si tiene algún conocimiento, doctor. No. Y yo en este momento de manera temporal no estoy trabajando en el Hospital Obrero, así que no les puedo dar esa información. Entonces, además no sería ético que lo haga si acaso no estoy presente ahí. Okay. ¿Y si hay alguna diferencia entre un ACV por riesgos cardiovasculares a un ACV por COVID? En su experiencia, ¿se puede hacer una diferenciación? Perdón, ¿me puede reiterar? Lo que pasa es que su audio no está muy... quisiera que... Indican de que si existe alguna diferencia entre un cuadro de un ACV por riesgo cardiovascular de un ACV por COVID. Ya, bueno, lo ideal es ahí, a ver, yo les doy un consejo. Todo paciente con ABC isquémico, obviamente hay jóvenes, yo les iba a presentar un caso de personas jóvenes que han hecho ABC, por ejemplo, por COVID. Tenemos la duda. En el sitio donde ahora veo pacientes neurológicos, el 60% han tenido arrojando COVID positivo. Es difícil diferenciar en el ataque agudo si es COVID o no es COVID. O sea, hemos tenido personas que han simulado un infarto de miocardio, inclusive, que parecía tener un infarto común y corriente, pero terminó siendo COVID. Entonces, la duda metódica va a existir. O sea, lo ideal es que a todo paciente que llegue debería hacerse el estudio. Pero ¿de qué me sirve hacer el PCR si el PCR me lo van a responder en 2 o 3 o 4 días? Y no me va a servir. En ese tiempo el paciente o se salva o se muere. La prueba rápida podría beneficiar. Si acaso está dentro de ese periodo en el cual ya las inmunoglobulinas se hacen positivas. Entonces, si está dentro de ese periodo y la IgG, mejor dicho, la IgM sale positiva, o la IgG también, pues entonces hay alta sospecha de COVID, ¿no? Por lo menos habría que guiarse en esos casos con una prueba rápida y los antecedentes epidemiológicos de contactos de ese paciente en la familia, en el trabajo, si ha estado con personas sospechosas, o si la persona salía, si cumplía con las normas de seguridad o no. Yo creo que hay muchas cosas que en este momento todavía no están siendo muy claras y obviamente tenemos que aprender en el camino. Muchísimas gracias. Doctor,
Tengo un sinfín de preguntas, pero que son para la segunda parte de su disertación, como el de cúbito prono, menciona sobre ventilación mecánica, que probablemente las vamos a discernir en una próxima reunión. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Si existe alguna otra pregunta. Ya no. Le agradezco muchísimo, doctor Ibáñez, por la excelente presentación que nos ha dado. Realmente para todos nosotros es usted nuestro profesor más querido. Esperamos con ansias la siguiente sesión con usted la próxima semana. Mientras tanto, voy a presentar al programa Resiste Bolivia Telemedicina, que es un proyecto de especialistas, entre los que está también el doctor Ibáñez. Lo que buscamos es asistir, guiar y orientar a distancia a todos los médicos generales que nos necesiten en todo Bolivia. Queremos capacitar al personal de salud en temas relacionados con COVID-19. Hemos planificado 25 webinars, de los cuales 13 ya han sido llevados a cabo, quizás sean más. Estamos con una frecuencia de 2 a 3 por semana. El curso es gratuito y con una participación del 80%, las sociedades que nos auspician, es decir, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la Sociedad Boliviana de Infectología y la Sociedad Cruceña de Cardiología, van a otorgar un certificado de participación. Hemos tenido hasta ahora un alcance de 11,000 personas que han escuchado de nuestro proyecto. Hemos tenido para esta conferencia 725 inscritos y en aula, tanto en esta sala Zoom como en vivo por Facebook, 600 participantes. Quiero agradecer en este momento a INTI que nos ha puesto a disposición la plataforma y a Telesalud del Beni que en este momento está repitiendo todas las conferencias a los municipios benianos que tanto nos necesitan. También especialmente a la Embajada Alemana por su apoyo y a Hildesheim, que es una comunidad católica en Alemania que ha creído en nuestro proyecto. Las presentaciones están todas disponibles en el enlace que les vamos a pasar en este momento para que ustedes puedan ver en diferido o reenviarlo. Y los participantes que están inscritos ya no necesitan inscribirse nuevamente. Ahora quiero dar la palabra al ingeniero Cristian Velasco, quien nos va a explicar la parte de la plataforma virtual de apoyo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Cristian, adelante, puedes compartir tu pantalla. Perfecto. Una vez más, agradecerle al doctor Carlos Ibáñez la excelente presentación que hizo. Y bueno, ahora voy a hablar del proyecto Resiste Telemedicina Bolivia. Y luego vamos a mostrar rápidamente el sistema que nosotros usamos, ¿no? Cristian, ¿podría hacer un paréntesis, por favor? Adelante, doctor, adelante. En realidad quiero aprovechar que está conectada la doctora Silvana González, que es presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna. Entonces yo en este momento quiero ratificarle y por supuesto pedirle pues que la Sociedad Boliviana de Medicina Interna pues también sea el respalde al proyecto que estamos haciendo y que ella pueda integrarse también entre las personas que pueden estar enrutadas en este software para que desde donde ella está también pueda apoyar en el tema o puede con las personas que trabajan con ella en Tarija puedan también apoyar a otras comunidades que están cerca de los municipios de Tarija. Entonces, doctora Silvana González, yo estoy seguro de que esto va a ser positivo, así que por favor, si usted nos podría ratificar. Claro que sí, doctor. Estamos siempre listos para servirse en el momento que nos requieran. La Sociedad Boliviana de Medicina Interna lista a apoyar con todo lo que es educación y también actualización, en este caso
del COVID por la pandemia. Muchas gracias más bien por tomarnos en cuenta. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora Silvana. Es muy importante recalcar que en nuestro país tenemos muchos médicos generales, muchos médicos de base, centros de salud periféricos, rurales y también urbanos, cuyos médicos necesitan una orientación. El proyecto ha previsto no solamente la capacitación en línea por webinars, sino también que puedan acceder a una plataforma virtual, tanto con preguntas y respuestas a través de Google Groups, como también a través de la plataforma de ShareNet Data con casos concretos y pueden ser acompañados hasta el alta del paciente. Adelante, ingeniero Velasco. Gracias, Cristian. No se preocupe, doctor. Bueno, dada la crisis sanitaria, nace el proyecto Resiste Bolivia Telemedicina. Algunos actores que trabajamos en salud nos hemos unido para crear, para intentar dar una solución. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, uno es falta de médicos especialistas, los médicos están agotados, hay muchos médicos contagiados, no solamente en el Beni, sino ahora en muchas partes del país. Aquí tenemos algunas fotos de una periodista que hemos sacado de internet. Y por otro lado tenemos la historia clínica en papel. Esto hace que la información esté muy dispersa, sea muy difícil de acceder o compartir. Incluso a veces en mismos centros de salud es muy complicado compartir información o casos exitosos dentro de un mismo centro de salud porque la información está en papel. ¿Cuál es la solución que el proyecto plantea? Por un lado es un sistema, una historia clínica online, muy fácil de usar, accesible desde cualquier lugar, desde un celular, tablet o computadora. Por otro lado, un grupo de especialistas, como varios de los doctores que están conectados ahora con nosotros. El grupo de especialistas está listo para ayudar de forma remota, virtual, a los médicos de base con sus pacientes. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Por un lado tenemos a los centros de salud o los médicos con sus pacientes, tenemos el grupo de especialistas y en el proyecto tenemos un grupo que son coordinadores, asesores, que son los que se encargan de comunicar a ambos grupos. El paso uno es que el centro de salud o el médico decida unirse al proyecto, se le pasa información y una URL para que pueda crear rápidamente una cuenta en el sistema que nosotros usamos. Luego, el centro de salud o el doctor crea la historia clínica de sus pacientes en el sistema. Esta historia clínica es revisada por el grupo de asistentes y si tiene lo mínimo necesario es enviada al grupo de especialistas. Los especialistas pueden poner ahí su asesoría y de este modo se forma un vínculo entre ambos grupos de médicos especialistas y médicos de base. La idea es que todos los actores podamos acceder a la información de los pacientes en tiempo real y de forma oportuna. Por eso es que estamos usando un sistema de historia clínica online. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que los médicos de base estén contentos, los pacientes y los médicos especialistas estén igual contentos y sobre todo pacientes vivos y sanos. Rápidamente voy a mostrar ahora uno de los casos que nosotros tenemos en el proyecto. Esta es una paciente llamada Giselle Velasco y esta es una historia COVID que nosotros hemos creado en el sistema para que la información pueda ser estructurada y manejada de forma más ordenada. Entonces, en el sistema ustedes pueden ver la edad del paciente, incluso con meses y días, en caso que sean niños o menores de edad. Si el paciente tuvo algún contacto con otros pacientes COVID, a qué se dedica el paciente, si tuvo antecedentes de viaje, diagnóstico COVID, negativo, por ejemplo, en este caso. Se pueden anotar los síntomas, por ejemplo, fiebre, tos seca, hace cuántos días, disnea, cefalea y muchos otros síntomas que el médico vea necesario. Los signos vitales se pueden almacenar. El examen físico y sobre todo el sistema nos permite también almacenar imágenes, videos y documentos PDF. Por ejemplo, aquí tenemos el rayos X del tórax. Tenemos un
un video, que es un tag de tórax, que ha sido subido al sistema, así que cualquier doctor que se conecte al sistema puede ver toda esta información, y tenemos un electrocardiograma en un documento PDF, que igual ha sido puesto en el sistema, ¿no? Toda esta información está a la mano de los médicos y de los doctores en tiempo real y todo el tiempo. Bueno, algunas otras características del sistema es que, por ejemplo, el sistema puede almacenar cómo van evolucionando los signos vitales. Este es un ejemplo del peso, pero se puede tener un ejemplo de saturación de oxígeno, temperatura, presión y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, de esta manera es que los médicos de base van a crear los pacientes COVID, y luego los especialistas se van a conectar y van a poner una asesoría sobre esto. Entonces aquí pueden poner algunas indicaciones de cómo se debe tratar a este paciente, o incluso los especialistas pueden pedir otros análisis, otros exámenes y otra información. La idea es que la mayoría de los médicos, por no decir todos que están en el proyecto, usen el sistema para que la información quede registrada ahí y se puedan usar incluso casos de éxito para otros pacientes. Básicamente este es el sistema que nosotros usamos dentro del proyecto, además de las excelentes charlas que están siendo dadas por los doctores que pertenecen al proyecto. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la respondo. Bueno, creo que no hay preguntas. Doctora Alexandra, si usted quiere, podemos finalizar la presentación. Vamos a finalizar ahora. Agradezco muchísimo al doctor Ibáñez, a la doctora González y al doctor Chavarría por haber participado hoy día con nosotros en este proyecto. Y bueno, voy a anunciar la conferencia de mañana. Mañana nos vamos a reunir otra vez con la doctora Teresa Rescala para analizar el tema de la controversia en los estudios clínicos. Los espero mañana a las 6 en punto. Les vamos a enviar un email con la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.